Ya son las 7:36. Bueno, antes de entrar con esto que quiero recordar por la mañana, quiero saludar a un querido amigo, sacerdote, es el padre Roberto Valencia Aguirre. Padre, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, quisiera que empezar pues un poco presentando que vamos a platicar de Benedicto XVI, y es importantísimo, creo, porque hoy creo que se firma un punto final en todo este proceso que es muy icónico de los papas, en sus exequias, su funeral y bueno, pues algunos momentos hasta emotivos que pudimos ver en medios internacionales y que vamos a recordar. Si te parece, padre Beto Valencia, vamos a recordar también un poco de lo que nos comentó Valentina Larraqui esta mañana en Telereportaje, donde dice, pues, este funeral, incluso la sepultura, su estancia en estos por debajo del altar de la Basílica de San Pedro, es un punto de inflexión para iniciar una nueva etapa en el pontificado de Francisco. Así es que vamos a escuchar en qué términos habla la corresponsal de Telereportaje en el Vaticano. Con esta ceremonia pues finaliza toda una etapa, son 10 años en los que vimos pues a dos papas, un papa reinante y un papa emérito, y se abre pues una nueva fase del pontificado del Papa Francisco, que ahora queda ya solo, digamos así, como único papa, y claro, quizás con mayor libertad para eventualmente un día tomar la decisión de seguir los pasos de su predecesor en lo que se refiere a la renuncia, lo cual no significa obviamente que esté pensando en renunciar ahora. Se abre una fase en la que probablemente el Papa Francisco también pensará en establecer unas reglas para lo que se refiere al Papa emérito. Se vio que se necesitan más reglas, ¿no? Y el Papa Francisco seguramente, si renunciara, no se vestirá de blanco, no viviría en el Vaticano y no se llamaría Papa emérito, se llamaría obispo emérito de Roma, porque se vio que de todas formas es algo complicado, ¿no? Bueno, me parece que no tuviste la oportunidad de escuchar parte o la totalidad del audio, pero bueno, lo que comenta Valentina Larraqui es que pues esto sería un punto para que el Papa Francisco, que desde inicios de su pontificado dijo había puesto su renuncia sobre la mesa en ciertos casos de que no pudiera él, tanto física como mentalmente, proceder a seguir al frente de la Iglesia, pero también que pondría ciertas reglas para que si él o cualquier otro papa que quisiera ser emérito, pues no viviera en el Vaticano, no siguiera teniendo el nombramiento, digamos, oficial de papa, no vistiera de blanco, para hacer un poco más tersa la convivencia. Entonces, yo te preguntaría, para empezar, digamos, y en tu opinión, si se ha hablado, digamos, dentro de la jerarquía católica, pues sobre una posible renuncia del Papa Francisco, yéndonos primero por eso y luego nos vamos un poco a la biografía de Benedicto. Es, ya lo decía San Ignacio en el siglo XVI. Yo no formo parte de la jerarquía. Si formara parte de la jerarquía la conforman los cardenales, obispos y los sacerdotes, en la medida de que somos la base, y a la base de la base el pueblo de Dios, es decir, todos los bautizados. Pero como miembro de la Iglesia yo te puedo decir que no, de ninguna manera no se escucha renuncia de Francisco. Francisco está con una energía en pleno proceso sinodal, con una agenda muy clara en favor de la migración, en favor del medio ambiente. Sus encíclicas han sido muy generosas, muy claras, muy transparentes, muy oportunas. Fratelli Tutti, Laudato Si, en fin, y todos los gestos, porque Francisco es el papa de los gestos, de los abrazos, de las miradas, de acercarse a las personas con discapacidad, etcétera. Yo lo primero que quiero decirte, Juan Pablo, y para el pueblo católico que nos escucha, y también para los cristianos no católicos, es expresar nuestras condolencias por el fallecimiento de Benedicto.
Me llama la atención, evidentemente guardando el respeto a la memoria del Papa recién fallecido, que se le hacen, digamos, algunas comparaciones que son justas en cuanto a sus estudios teológicos, en cuanto a sus escritos teológicos, las 3 encíclicas de las cuales hablabas, Caritatis in Veritate, la de la fe salva y Dios es amor, que son las más, bueno, las encíclicas que he conocido, pero creo que hay algunos otros documentos que son muy importantes que poco se conocen y que tienen que ver con el control dentro de la iglesia. Por ejemplo, hay un documento muy interesante que se llama Ministrorum Institutio, que habla sobre una organización interna de los seminarios, es decir, de las casas de formación de los sacerdotes católicos en el futuro, ¿no? Es decir, en el momento presente, pero son los que van a ser los líderes religiosos de las parroquias. Y ahí me parece que tanto él como ahora Francisco han puesto mucho la atención porque se juega el futuro de la iglesia prácticamente en los seminarios y en las casas de formación. Yo creo que se dieron cuenta de que hay una generación de sacerdotes muy conservadores. El Papa Francisco ha hablado mucho del clericalismo, que es una especie de colesterol, dice, que paraliza el corazón de la iglesia. Esta especie de mentalidad conservadora que ata al altar y no permite ver la realidad del pueblo, ni acercarse al pueblo, ni abrazar las realidades del pueblo, inclusive si es necesario, como dice Francisco, ser un hospital de campaña más que un museo de santos, ¿no? Entonces hay ahí una transición entre Benedicto y Francisco que creo yo mucha gente hoy se siente huérfana de un papa, pero porque muchos de estos huérfanos se sentían simpatizantes de una teología conservadora, dogmática, ortodoxa, que no estoy diciendo que sea mala, simplemente que en la iglesia siempre han coexistido desde la época de Pedro y Pablo estas dos tendencias, ¿no? La tendencia de un poco la ley, ¿no? Lo que dice la doctrina, la ortodoxia, y otra la que dice el espíritu, ¿no? La que dice salgan, abran, encuéntrense con la gente, etcétera, ¿no? Y hoy, pues yo creo que mucha gente que simpatizaba con la teología conservadora de la iglesia se siente. Recuerdo también que la iglesia nunca dejó de tener papa, o sea, la iglesia siempre ha estado, hablabas de jerarquía, con una cabeza al frente, o sea, Francisco, desde que renunció Benedicto, sigue siendo el papa de la iglesia, así que pues no debemos de sentirnos de ninguna manera huérfanos, sino que al contrario, nuestro Papa Francisco, que muchos conservadores no quieren reconocer como Papa porque piensan que es una teología pagana, piensan que es una teología, la de Francisco, que atenta contra los cimientos de la iglesia, en fin, esta otra mentalidad que también está en la prensa y está en los medios, un Papa diferente, digamos, y que ya tiene pues ya varios años en el papado, ¿no? Y que está dando sus frutos también, están coexistiendo, ¿no? Y bueno, pues si bien nos duele la partida de Benedicto, también hay que reconocer que la iglesia sigue adelante con una vitalidad y una simpatía, incluso por parte de los medios de comunicación, a Francisco, que le negaron a Benedicto, porque a Benedicto le fue muy mal con la prensa. Benedicto fue muy atacado por los temas de pederastia, por los temas de los Batilix, por los temas del lobby gay, por los temas de los escándalos financieros en el Vaticano, por los escándalos del padre Maciel. Fíjate, Juan Pablo, que hay un tema que a mí me gusta mucho, que toca Benedicto, que es el tema del laicismo. Un poco se ha hablado de ello. Y el tema es para México, porque México a las relaciones en la iglesia con el Estado. Y ahí puso, yo creo que una banderilla que todavía no hemos acabado nosotros de reflexionar a fondo, porque Benedicto habla de un sano laicismo contra un laicismo agresivo. Y hoy nosotros que estamos en un gobierno distinto, un gobierno que habla de pues una cercanía al pueblo, en fin, todo esto que sabemos con la 4T, que simpatiza mucho con de la figura de Francisco y demás, nos encontramos con esta disyuntiva de si hay laicismo. Alguna gente dicen que en México está atacando a los sacerdotes, que no se permite la libertad. No, yo creo que en México estamos viviendo hoy un laicismo y una libertad de expresión inusitada.
tan inusitada que los sacerdotes podemos decir lo que querramos sin mayor problema. Entonces, en este contexto, se expresa un duelo espiritual, pero sin de ninguna manera una orfandad al catolicismo. Francisco sigue siendo el Papa. Yo quisiera que fuéramos un poco, nada más que me comentaras tu opinión respecto a uno de los puntos primeros que pusiste, porque está la primera encíclica del Papa Benedicto que salió en 2006, donde pues de alguna manera sirven para generar como un programa de lo que va a ser el pontificado. Entonces, que se llama Dios es amor o Dios es caridad, que lo que hace, entiendo en una primera parte, es una definición filosófica del amor. En eso no nos metamos mucho, pero la segunda parte es llevar la justicia y el amor a la práctica. Y entiendo también que eso es un llamado a la iglesia misma para que salga. Y lo que posteriormente Francisco pues calificó como que el pastor huele a oveja. Se sintió un cambio digamos, en el impulso que puede dar la Iglesia Católica a los sacerdotes, a los religiosos y religiosas, para que olieran a ovejas durante el pontificado de Benedicto XVI? Fíjate que en esa encíclica que mencionas, Dios es amor, hace una distinción en efecto entre eros y ágape, que son las dos figuras, tanto la griega como la cristiana, del amor, pero la concretiza en el centra, y hablabas muy bien sobre el tema de la justicia, pero dice que la justicia no tiene la última palabra. Y entonces eso hace una diferencia y dice que la iglesia no está puesta para hacer actividad política, sí, que más allá de la actividad política que tiene que ver con la justicia, porque recuerda que en esos años a Benedicto le tocó una gran efervescencia de la teología de la liberación que pone encima el tema de la justicia, pero al mismo tiempo ponían el acento también sobre la justicia dentro de la misma iglesia. Entonces él pone y dice, encima de la justicia está el amor. Es decir, uno puede llegar al momento de decir, hay digamos que un veredicto sobre una situación judicial, ¿no? Si estamos hablando en términos sociales. Pero dice, después de eso está el amor. Y creo que esa parte es importante, no es nada novedoso, está en el Evangelio, está en la tradición de las iglesias, está en los documentos de San Agustín. Mucha gente quiere comparar a Benedicto con San Agustín y Santo Tomás, pero bueno, esa es otra figura si lo colocan como doctor de la iglesia. Sí creo yo que tiene una continuidad entre la mentalidad de Benedicto y Francisco, solo que Francisco la llevó todavía más, recuerda pues el estilo latinoamericano de Francisco, con una mentalidad más progresista, sí, más abierta, más inclusiva. Entonces no ha hecho tantos documentos sobre eso, Francisco, pero ha hecho más gestos, es más pastor en ese sentido, sí, no que Benedicto no sea pastor, sino que ha dado más signos de cercanía y de inclusión, no dogmáticas, no en sus documentos, pero sí en muchas de sus declaraciones. Incluso, bueno, está en la propia personalidad de cada uno de estos dos personajes. El Papa Benedicto XVI era una persona un poco más seria, menos mediática, pero un tipo que se destacó y mucha gente lo reconoce como un gran pensador que usó la razón y la religión y las pudo congeniar de una manera pues muy inteligente. Y el Papa Francisco, pues una personalidad mucho más práctica, una persona sonriente que genera mucha empatía y mucha calidez. Y creo que eso también pudiera haber implicado en lo que bien comentabas, Padre Beto, que era pues en el trato de los medios de comunicación, yo diría de la opinión pública generalizada. Y aquí quisiera que nos pusiéramos en un tema particular, que ya también comentabas, el tema de los abusos sexuales. Vámonos al caso México. El fundador de la Congregación de Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, que no tiene nada que ver la gente que trabaja dentro en buena lid, pero sí el líder, pues fue criticado en su momento también el Papa Juan Pablo II de una, pues se decía protección, y que posteriormente llegó Benedicto y creo que le
pegó en la cara todo este escándalo de cientos de niños que pudieron haber sido o que fueron abusados sexualmente por pues religiosos y bueno, pues una cuestión criminal, y que Benedicto, a diferencia de lo que muchos opinan o comentan, sí lo combatió y un poquito rebotando la información antes de entrar, tuvo una política de cero tolerancia, permitiendo que las víctimas denunciaran ante la iglesia, con 20 años de prescripción del delito a partir de tener 18 años. Entonces, bueno, con esto quiero decir, sí hubo un combate de Benedicto, pero la pregunta sería, ¿le faltó contundencia? Mira, Juan Pablo, es bastante complicado, pero hay un adagio que puede ayudar mucho. Dicen que de Roma viene lo que a Roma va. Y eso significa que los informes que iban y venían de México, de las víctimas y demás, los trámites en Palacio siempre se van despacio. Es decir, era todo un trámite, habría que conseguir pruebas, etcétera, que ya las habían. Efectivamente, Benedicto le tocó heredar un conflicto que Juan Pablo II fue uno de los puntos más señalados. Si me preguntas a mí personalmente, yo creo que pudo haber hecho más, sí. El contexto, por qué no y solo por qué lo envió a su casa en Cotija, me parece, a descansar y a orar y a estar fuera del altar, digamos, con el pueblo, y una manera de reclusión espiritual, ¿no? Y pedir por sus pecados y morir solo, digamos, prácticamente como murió. Distinto al tema de los legionarios, que bueno, merecen también el respeto porque es un cuerpo apostólico, es un grupo apostólico de sacerdotes y laicos que aún mantiene su vigor, pero yo creo que sí le faltó en su momento. Ahora, las razones no las puedo yo juzgar porque te decía yo que de Roma viene lo que a Roma va. ¿Qué llegaba? ¿Cómo llegaban esos informes? ¿Cuáles eran las consecuencias jurídicas? Si iban a haber o no, como en México se exigía que hubiese castigo para él de tipo penal. La iglesia tiene que ver muchas circunstancias también, una de ellas es el tema del escándalo, y creo yo que Benedicto se fijó mucho en el tema del escándalo dentro de la iglesia, pero sí creo que le quedó a deber a las víctimas. Muy bien. Pues hay muchísimos otros temas que podríamos hablar de Benedicto, cosas muy positivas y cosas que también podrían ser sujetas de escrutinio público, haciendo un jefe de Estado particularmente, pues sí es un político en la práctica, ¿no? Liderando un Estado, el Estado Vaticano, y como líder religioso. Pero bueno, nos comió el tiempo. Yo te agradezco mucho, padre Beto Valencia, y bueno, pues que hayas podido estar acá con nosotros en Reporte de la Noche. Te envío un abrazo muy fuerte, deseándote feliz año y que sea lo mejor de lo mejor para ti y para todos los que te rodean. Un abrazo. Igualmente a ti y a tu auditorio, Juan Pablo. Dios te bendiga.